pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén, hermanos. En esta tarde quisiera compartirles respecto a la opinión, hermanos, que quizá en algún momento tú y yo nos hemos apoyado en la opinión a la cual quizá en algún momento tú y yo nos hemos fundamentado. Y sabemos, hermanos, que el escritor a los Hebreos, en este contexto que él está hablando, él está haciendo una exhortación, ¿verdad? Pero mire cómo dice ahí el verso 12, porque debiendo ser ya maestros, mire, ya tendría que haber esta práctica, dice, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, y habla acerca de una necesidad. Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar. De que se os vuelva a enseñar. ¿Pero qué enseñar? Dice, ¿y cuáles son los rudimentos de las palabras de Dios? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Divide ahí, por así decirlo de esta forma, la expresión del alimento que tú recibes en dos expresiones. Uno que es conforme a la leche y uno que quizá tiene que ver con algo ya más sólido, algo más fuerte a lo mejor, llamándolo de esta forma. Y el verso 14 termina diciendo, pero el alimento sólido, no habla de la leche, no habla de otra cosa, dices que solamente el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos. Miren lo que dice ahí. No solamente el alimento sólido te va a ayudar a alcanzar madurez. Sin duda alguna esa madurez se tiene que ver reflejada en el uso que tú le estás dando a lo que tú estás recibiendo, y de esta forma el resultado es que sencillamente por el uso, el resultado es que tus sentidos van a estar ejercitados en dos cosas: en el discernimiento de qué es lo correcto y de qué es lo incorrecto. En esta noche quisiera compartirles y quisieras que de alguna forma, hermanos, pudiésemos meditar en la palabra del Señor bajo la expresión o bajo la palabra de un llamado, hermanos. El día de hoy vamos a tener un llamado de parte de Dios a la obediencia. Gloria a Dios. Amén. Quisiera que cerraran sus ojos, hermanos, y pudieses en tu oración directa al Padre, que le pidieses en esta noche: Señor, hoy me vas a llamar, y como dice el hermano, hoy me estás llamando a la obediencia, Señor. Quisiese que tu palabra, Señor, a través de tu enseñanza, me pudieses enseñar qué es lo que me falta, qué es lo que dice aquí el escritor, que después de tanto tiempo ya tendría que actuar de esta forma, ya como un maestro, Señor. Ya no tendría necesidad de que me enseñen, sino de yo de enseñar, Señor. Pero ¿por qué me ha faltado esta parte? ¿Por qué es necesario otra vez que se me repitan los principios, Señor? Padre, en esta noche te damos gracias. No vamos a cansarnos de agradecerte, Señor, que nos permitas nuevamente, Señor, reunirnos en tu nombre, Señor, sabiendo lo que dice tu palabra, Señor, que donde están 2 o 3 reunidos, ahí proclamando, Señor, anunciando que tú estás, sencillamente tú estás en medio de ellos, Señor. Amén. Es por eso, Señor, que no somos 2, no somos 3, somos varios los que hemos tenido esa convicción, Señor, que a pesar de los inconvenientes, los quehaceres, Señor, el cansancio, tomamos la disposición para estar en este lugar. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Háblanos una vez más, Señor. Exhórtanos una vez más. Aliéntanos una vez más, Señor. Redargúyenos si tiene que ser así, Señor. Fortalécenos si nos sentimos débiles, Señor, para que al final, Señor, la grandeza de la majestad sea reconocida solamente hacia usted. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias le damos, Señor. Amén. Hermanos, cuando nosotros a la luz de la palabra, hermanos, vamos a entender o vamos a tratar de discernir qué es la obediencia y por qué Dios en esta noche nos quiere hacer un llamado a la obediencia, hermanos, no es meramente, hermanos,
porque hemos actuado en desobediencia. Seguramente, hermanos, que nosotros hemos tratado de esforzarnos lo más que podamos. Sencillamente, hermanos, la palabra de Dios habla acerca de un procurar, pero también habla acerca de un esforzarse a entrar. Entonces, entendiendo esto, sabemos que muchos procuran de alguna de otra forma hacer cosas que agraden a Dios, pero también es digno mencionar, hermanos, que hay quienes exceden ese procurar y se esfuerzan para hacerlo. Se esfuerzan. Vemos, hermanos, que en el Evangelio, el llamado que Dios nos ha hecho, cuando vemos el Evangelio de Mateo, hermanos, y vemos el llamado que cada uno que Él hizo a cada uno de los diferentes, para entonces todavía no eran discípulos, y les empezó a llamar, sencillamente ellos entendían una cosa: el llamado que les estaba haciendo aquel personaje que todavía no sabían que era el Mesías, todavía no escuchaba la voz del cielo cuando decía, este es mi Hijo amado, todavía no se le revelaba a Simón que él era el Hijo de Dios. Pero si tú lees los llamados, y cuando el Señor viene a Mateo, cuando el Señor vino con el mismo Simón, con Juan, con Jacobo, hermanos, el que era hijo de Zebedeo, tú te vas a dar cuenta de algo, que ellos en el momento hacían las cosas. De Dios. Que en ese momento dice que estaban en la barca, estaban de una forma tratando de acomodar sus redes, y cuando el Señor los llamó, ellos en el momento dejaron sus redes. La expresión dice al momento. Dejaron sus redes, al momento dejaron todo y le siguieron y fueron en pos de Él. El que estaba de alguna forma recibiendo, ¿verdad?, el dinero de lo que se tenía que pagar, los impuestos, dice que levantándose siguió al Señor. Entonces, ellos de alguna forma no antepusieron a su familia, de alguna forma no pensaron qué les esperaba, no sabían, hermanos, si iban, no estaban pensando qué tanto tiempo iba a durar ese llamado, si era por algunas horas, si era un personaje más que se había levantado para que de alguna forma alborotara, o fuera alguien que quisiera impresionarlos con algún tipo de diálogo profesional. Ellos no estaban pensando en eso, hermanos. Fue tanto el impacto, fue tanta la autoridad, que incluso vemos cuando Él está en la sinagoga, narra la palabra del Señor, que de repente decía a la gente, habla como quien tiene autoridad. Entonces, la palabra del Señor siempre va a venir con autoridad. Independientemente si el predicador habla despacio, independientemente si habla fuerte, la palabra siempre va a venir con esa autoridad, porque la palabra de Dios siempre va a estar llamándote, constantemente te va a estar haciendo un llamado. Entonces vemos, hermanos, que la intención del Señor es siempre llamar al hombre. Te darás cuenta que en el Edén, cuando el hombre desobedece al llamado que Dios ya le había hecho y a las indicaciones que Dios ya había dejado establecidas, y hermanos, desobedece, se esconde. Y no fue el hombre el que buscó a Dios, no fue el hombre que en su necesidad vino a rendirse a Dios. Fue la necesidad de Dios el venir a buscar al hombre, porque déjame decirte algo, hermano, Dios siempre va a estar necesitado para buscarte. Pero no en esa necesidad como la que nosotros experimentamos, que sin Él nada podemos hacer, porque Él sin nosotros sigue siendo Dios verdadero y justo. Y para siempre Él es el Rey, hermanos. Amén. Apocalipsis capítulo 19, verso 16, dice que Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de los Señores. En el capítulo 1 de Apocalipsis también declara que Él es el principio y Él es el fin. O sea, hermanos, antes de que nosotros existiéramos, Él ya era Dios. En esta existencia que estamos, Él es Dios. Cuando muramos, Él seguirá siendo Dios. Pero aquí lo que nosotros tenemos que entender, ¿por qué si Dios siendo Dios, hermanos, y pudiendo con un chasquido hacer que todos se rindiesen a sus pies, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué si Él con un chasquido, hermanos, con una palabra, como lo leíamos lo veíamos hace algunos días, hermanos,
¿Cómo con una palabra Él puede hacer las cosas? ¿Por qué Él no pudiese hoy, hermanos, hacer que todo el mundo sinceramente volviera su corazón a Él y se rindiese a Él y ya no hay ningún problema, ya no hay maldad, hermanos? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué espera que nosotros voluntariamente vengamos a su conocimiento, voluntariamente rindamos nuestra voluntad a Él? Hermanos, nosotros al entender que la obediencia es plena para el Señor, tenemos que ver a través de la palabra los beneficios de la obediencia. Los beneficios de obedecer íntimamente en el Señor. Pero también, hermanos, hay consecuencias si no hay obediencia a Dios. Hermano, entendiendo este principio que dice el verso 12 de Hebreos capítulo 5, dice de la siguiente forma: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tiene necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tienen, por segunda vez habla de una necesidad, tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Entendiendo lo que estaba pasando con este pueblo, con esta congregación a la cual se le escribe precisamente este libro, hermanos, entendemos que está pasando algo. Ellos no están captando que el Señor Jesucristo vino a mediar todas las cosas. Ellos no están captando, no están entendiendo que en medio de Cristo ahora sí son posibles realizar todas las cosas. Ellos no están entendiendo, hermanos, que sencillamente Cristo vino a reemplazar, que Cristo vino a implantar algo nuevo. Y más adelante en el capítulo 8, el capítulo 9 nos habla acerca de que en el antiguo pacto tuvo que ser quitado porque no se podía. Entonces a través de Cristo tuvo que ser implantado algo nuevo para que fuera por Cristo, hermanos, que todo lo que nosotros adquirimos en perfección fuera hecho. Pero esto debemos de entenderlo en la manera, hermanos, que nosotros no tenemos que tener necesidad de leche, sino de un alimento sólido. Hermanos, a los que de alguna forma o de otra ya llevamos cierto tiempo en el Evangelio, tenemos que entender algo, hermanos. Dios nos está llamando. Dios nos está llamando a obedecer, pero en ese llamado a la obediencia nos está llamando a que ya tenemos que enseñar, ya tenemos que ser maestros. De alguna u otra forma, hermanos, en algún momento voy a leer otros versos. No somos a lo mejor los más capacitados, no somos los más inteligentes, pero una cosa sí sabemos, hermanos, que Él siempre va a poner palabras en nuestros labios, que Él siempre va a poner el retenimiento en nuestra mente para entender conceptos, que Él de alguna u otra forma Él va a poner la gracia para poder enseñarle a los demás. Pero hermanos, si nosotros seguimos viviendo en una necesidad de algo mediado, algo así como lo que aquí representa leche, algo que es lo principio, que es lo primero, hermanos. Por ahí un científico, obviamente no creyente, él decía, creyendo en la evolución del hombre, él decía, el ser humano es el único animal que después de los 6 meses sigue tomando leche. Así decía este hombre. El ser humano es el único animal que después de los 6 meses sigue tomando leche, porque todos los demás, por naturaleza, hermanos, en cierta etapa ya no toman. Sí, nacen independientes, pero ya después ya no. Empiezan con lo que les va a ayudar al final y lo que los va a ir preparando para una edad juvenil, para una edad adulta. Y no por eso te estoy diciendo que ya no tomes leche. No, estamos hablando de algo que es figurativo, de la figura que aquí está usando el escritor a los hebreos respecto a lo que es suave, blando, y algo que ya es más sólido. Y quizá, hermano, nos hemos acostumbrado a un alimento suave, líquido, a un alimento rico, a un alimento que nos produce placer, pero no nos hemos, a lo mejor, acostumbrado. ¿En algún momento te ha salido una piedra en medio de los frijoles? ¿Sí? A ver, que levante la mano a quien no le ha pasado eso. A mi hermana Olga nunca le ha salido una piedrita. Bueno, a los que nos ha salido, ¿qué tal, hermanos? Hoy estamos comiendo bien rico. Gloria a Dios, conocemos de Cristo, ¿verdad? Y ya no se salen las expresiones o el pensamiento, ¿verdad?
¿Por qué? Porque es algo duro. Es algo que no gusta. ¿No es la realidad? Pero si nosotros vamos, hermanos, entendiendo, tengo mi pequeñito y ahorita pues él está siendo alimentado por pura leche. Más adelante él va a empezar a necesitar algún alimento más. Pero si nosotros nos seguimos a la edad de 10 años siempre alimentarlo con leche, ¿tú cómo crees que va a ser su condición? A ver, hermanas, las que son madres, ¿cómo creen ustedes que va a ser la condición? ¿Cómo? ¿Desnutrido? ¿Alguien más? ¿Débil? ¿Alguien más? Enfermiza. ¿Constantemente se va a enfermar? Incluso se puede morir. Bueno, esto ahora traigámoslo a nuestra vida. Si día a día te alimentas y solamente te gusta la leche, vas a estar descompensado, vas a estar desnutrido, enfermo. Y al final, decía nuestra hermana Hilda, puedes llegar a morir. ¿Por qué? Porque dice aquí al final, en el verso 14, porque entonces no va a haber un discernimiento entre el bien y el mal. En la mañana escuchábamos la exhortación respecto a la apostasía y cómo empieza la apostasía. Ya no vienen, dice, se enfrían. Y nos hablaba el pastor que son principios de apostasía y que si quieres conocer tu estado, sencillamente examinándote y ya las cosas. Pero ¿esto por qué pasa? O sea, un estado de apostasía no llega sino antes haber entendido cuál fue el tipo de alimentación que recibía. ¿De qué forma esta persona era alimentada? Si se alimentaba precisamente, hoy no vengo y pongo enlace en mi casa y cuando regresa les digo, ¿cómo estás, hermano? Bendecido, prosperado y en victoria. Ah, sí, pues no te vi hace 8 días. No, hermano, no pude venir, pero no te preocupes, yo puse ahí enlace y ahí salió este hombre y empecé a recibir que somos hijos de Dios, somos pequeños dioses, fíjate. Y ya no estás teniendo el discernimiento entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y entonces empiezas a enfermarte. Estás en una condición desnutrida. Y si sigues en esta línea, al final vas a llegar posiblemente a la muerte. Entonces, hermanos, sí es necesario que nosotros podamos entender, pero yo quisiera compartirles en esta noche, respecto a lo que empezamos a hablar en Hebreos, ¿por qué a veces nos cuesta trabajo, hermanos? Hermanos, somos humanos, somos personas que tienen un raciocinio, razonamos, no somos... no podemos decir, hermanos, que somos infantiles, que no se nos dijo, hermano, pero ¿por qué? Es que no sabía. Hermanos, no. La exhortación es que ya después de tanto tiempo, ya tendríamos que ser maestros. Es más, ya tendríamos que capacitar a otros, enseñarle a otros. Pero ¿cuál es el caso? ¿Cuál es la condición? Que nosotros mismos todavía necesitamos de esas primeras cosas. Pero hay un porqué. Y quisiera que vayamos al libro de Proverbios, capítulo 3. Proverbios, capítulo 3, dice de la siguiente forma en su versículo 7, no seas sabio, pero no seas sabio, tienes que seguir leyendo, porque vas a decir, ay, no, pues entonces no debo de ser sabio. No, tienes que seguir leyendo, dice, no seas sabio ¿en qué? En tu propia opinión. ¿En qué, hermanos? En tu propia opinión. En tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Nuevamente leyéndolo juntos. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Verso 8. Porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Entonces podemos ver que uno de los principios, hermanos, por los cuales no podemos, no queremos o nos cuesta trabajo alimentarnos del alimento que es sólido, es porque somos sabios, pero en nuestra propia opinión. Nos cuesta trabajo recibir un consejo, nos cuesta trabajo recibir una exhortación,
Nos cuesta trabajo, hermanos, entender cómo se tienen que hacer las cosas, hermanos. Nos cuesta trabajo. Pero esta actitud viene, ¿por qué? Porque el principio, hermanos, es que creemos que somos sabios, pero realmente lo estamos siendo en nuestra propia opinión. Y hay un riesgo y hay un peligro de que nosotros no seamos abiertos a lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Es decir, hermanos, nosotros no podemos enfatizar, nosotros no podemos establecer nuestra vida en Cristo por pensamientos. No podemos fundarnos, hermanos, por sentimientos. No podemos establecernos y estar firmes, hermanos, solamente por cuestiones, que hacemos. Tiene que haber una convicción en nosotros de entender qué es correcto y qué es incorrecto. Por eso decíamos al principio, pero el que está alimentándose de un alimento sólido, este tiene ejercitado ¿qué? Los sentidos. ¿En qué? En discernir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. ¿Qué es lo correcto y qué es lo incorrecto? Hermanos, tenemos que entender nosotros que la ley de Dios, que todo lo que Dios ha establecido para nosotros, hermanos, ¿cuál es el propósito de la ley? ¿Llevarnos a quién? Ok, a Cristo. Nosotros que como creyentes sabemos que el propósito de su palabra, de su ley es llevarnos a Cristo. Ok, dejemos tantito pendiente eso, abramos un paréntesis. ¿Cuál es el propósito de la ley hablando secularmente? Respetar, obedecer. ¿Alguien más? Restringir. Acatar órdenes, restringir. ¿Alguien más, hermanos? Exhortar. ¿Alguien más? Formar. Enseñar, edificar, formar, respetar autoridades. El mismo Señor en Hebreos, en la carta a los Romanos, capítulo 13, nos dice que toda autoridad aquí es puesta por Dios. Y nos da el propósito, ¿por qué? ¿Para qué es la ley? ¿El que hace lo bueno le va a tener miedo a la ley? No. Claro que no, sino la ley está establecida para el que no está haciendo lo correcto. ¿Estamos de acuerdo? Pero en realidad, hermanos, el propósito de la ley fue para limitar. Lo que decía nuestro hermano, restringir, estrechar. Una de las cualidades o una de las características, hermanos, de instruir es precisamente esa. Decía nuestra hermana, enseñar, y la otra es estrechar. Es decir, lo vas a estar estrechando cuando dice, instruye al niño en su camino. ¿Qué tienes que hacer? Enseñarle constantemente. Estrecharlo. ¿Por qué? Porque él, por naturaleza, él y tú, somos tendenciosos a hacer lo malo, por naturaleza. Tú no le enseñas a gritar al bebé, yo no le enseño a mi bebé, al pequeño, a hacer su berrinche cuando mamá no está. Por naturaleza él lo hace, por naturaleza. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Estrecharlo, restringirlo, limitarlo a que eso no es correcto. Porque si nosotros no hacemos eso, sencillamente lo que está pasando en él es que se está alimentando su pasión. Ok, lo mismo es con nosotros, hermanos. Si nosotros no estamos siendo estrechados, no estamos siendo limitados, hermanos, ¿qué va a pasar? Nuestras pasiones constantemente van a ser alimentadas. O sea, hermano, cuando el Señor dice, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los borrachos, no está hablando, hermanos, nada más para que tengas miedo. Ay, Señor, no me quiero ir al infierno. No, ¿qué está haciendo? Te está limitando, te está estrechando. Es decir, está hablando a tu vida para que de esta forma, hermano, tú vivas, no alimentando tus pasiones. Te está poniendo un límite. Es el limitante. Por eso, hermanos, nosotros ya como personas maduras, no podemos, hermanos, obedecer a Dios por miedo al infierno. No queda eso en nosotros. No es correcto. Porque en todo caso, hermanos, al final vamos a tener una obediencia y vamos a obedecer, pero no de corazón.
¿Cuántas veces a los que tienen hijos, sus hijos, cuántas veces les han obedecido, aunque no sea su voluntad? Y les obedecen. ¿Cuántas veces ha pasado eso? Y si tú no estás presto en discernir lo bueno y lo malo, tú te vas a conformar. Bueno, pues ya me obedeció, pues ya estoy bien, ya hizo lo que tenía que hacer. ¿Tú crees que Dios es así? No, hermanos. Por eso Él nos dejó una ley, un limitante: servir a Jehová, obedecer al Señor. ¿Cómo? Con alegría. Con alegría. ¿Por qué crees que Él viene a hablarnos del corazón? ¿Por qué quieres que Él viene a hablarnos de que todas las cosas perversas no están en que obedeces bien o en que desobedeces, sino en lo que hay en tu corazón? Te acordarás que el Señor Jesús habla de un ejemplo de 2 hijos. ¿Sí te acuerdas de ese ejemplo que Él da? Amén. Él dio una indicación. ¿Y qué le dijo uno de ellos? Sí voy. Sí voy a ir. ¿Y el otro? No voy. No, al final, ¿quién terminó obedeciendo? El que no quería ir. El obediente. Entonces, démonos cuenta de algo. Ahora vamos a otros 2 hijos que Él habla acerca de una parábola del hijo pródigo. Un hijo que, anhelando todos sus bienes, fue y se envició, perdió todo. Llegó a una condición vil. En esa condición vil, por misericordia, vuelve en sí. Regresa con una convicción de que no solamente ha pecado contra su padre, sino contra el cielo. Regresa humillado, en una actitud humilde, ya no en la misma condición de cuando se fue, sino ahora regresa transformado, moldeado, transicionado. Y cuando el padre lo ve, automáticamente, hermanos, va y se lanza sobre él en brazos. Ahora, pero viendo la otra parte del hijo obediente que se quedó y que siempre estuvo sirviendo, ¿cómo estaba el corazón de este? En ese momento se encontraba mal. En ese momento se encontraba: ¿y por qué mi padre? Nunca. Y a veces muchos de nosotros actuamos de esa forma, pero ¿por qué, hermanos? Porque somos sabios en nuestra propia opinión. Porque el padre en ese momento le dice a su hijo, que siempre fue obediente: hijo, pues es que todo es tuyo. Tú cuando quieras puedes hacer una fiesta con tus amigos e invitarlos, pero tienes que entender que tu hermano estaba muerto. O sea, no era cualquier cosa. Entonces podemos entender, hermanos, que la manifestación de nuestra obra siempre va a estar ligada a nuestro corazón. Es decir, lo que hay en tu corazón se va a manifestar tarde que temprano en una acción y en una obra. Vuelvo a repetir este principio: lo que hay en tu corazón tarde que temprano se va a manifestar en una acción o en una obra, e incluso en una palabra. Vayamos ahí al primer libro de Samuel, capítulo 10. Y estamos hablando acerca de los principios que nos van a ayudar, hermanos, a entender el llamado a la obediencia, y por lo cual Dios nos está llamando en esta noche a ser obedientes, entendiendo lo que nos decía Proverbios: no siendo sabios en nuestra propia opinión, sino temiendo al Señor y apartándonos del mal. Dice la palabra del Señor en 1 Samuel capítulo 10, verso 1. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después de que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín en Selsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y ahora está afligido por ustedes, por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales luego que te hayan saludado te darán
te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Verso 6. Entonces, después de estas señales, después de estas cosas, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Gloria a Dios. El contexto de estas palabras, o de esto que acabamos de leer, estaba Saúl en una situación. Su padre Cis había perdido unas asnas, se le habían extraviado. Él, obviamente, al ver la aflicción de su padre, va en busca. Su padre le dice: toma un siervo y por favor vayan a buscarlas, son muy importantes. Van a buscarlas, recorren ciertos lugares a distancias grandes, largas de ahí, y de repente Saúl se da por vencido. Le dice a su siervo: regresémonos, porque ahora no solamente va a estar afligido mi padre por las asnas, sino también por nosotros, porque ya es demasiado tarde. Y el siervo, se acuerda de que por ahí se había hablado de un hombre que podía decirles dónde estaban las asnas, que las cosas suceden tal y como él las dice, le expresa a Saúl. Entonces Saúl, en su desesperación, toma la decisión, va, y de repente se encuentra con alguien. Tenemos que entender algo, hermanos. Normalmente el llamado que Dios, para que tú entiendas el llamado que Dios te está haciendo, normalmente tienes que estar en una condición de necesidad. Es difícil, no es imposible, pero es difícil que tú atiendas al llamado en una condición donde no tienes necesidad. Hermanos, ¿qué necesidad habían los pescadores cuando fueron llamados? Una necesidad. Peces. Pues sí, no habían pescado nada en toda la noche. ¿No? ¿Tú crees que estaban contentos? ¿Tú crees, bueno, pues mañana regresamos y ya le voy a decir a mis padres, ahí tenemos camarones de hace 3 días. Tenemos eso y comamos eso. No, claro que estaban en una necesidad, estaban preocupados. Entonces, entendiendo algo, hermanos, este principio se encuentra que normalmente el llamado de Dios lo vamos a poder entender, lo vamos a poder aceptar cuando estamos en medio de una necesidad. ¿Por qué? Porque en ese momento somos sensibles, estamos vulnerables, somos débiles. Dios. A menos que definitivamente te encuentres, hermano, en una condición tan dura, porque esto es real, hermanos. Las veces que tú vas a un hospital y que compartes la palabra de Dios, hay gente que está y llora y escucha la palabra y está llorando, está meditando, pero hay gente que no, sencillamente no. ¿Por qué crees que pasa esto? Porque son sabios en su propia opinión. Dios. Porque no están ahí para recibir algo de alguien más. Porque se consideran fuertes. ¿Cuántos padres, cuántos hombres en algún momento se nos enseñó, los hombres no lloran? ¿Cuántas veces? Y muchos lo creyeron. Y muchos lo llevaban en esa línea. Híjole. Y cuando vienes al Señor, ay, hermanos, que no sé, nada más escucho que Él me ama y ya me empiezo a quebrar, me acuerdo, y empezamos a llorar. Porque es diferente. Porque algo nos ha cautivado, algo ha quitado esa sabiduría propia, ese entendimiento propio, y hemos empezado a ser empapados, llenados de otra sabiduría, de otro conocimiento. Dios. Entonces, dice la palabra del Señor, ya en lo que estábamos estableciendo, hermanos, que Samuel, el profeta Samuel, vino a encontrarse con él y le establece estas cosas. El verso 1 que leíamos del capítulo 10 dice: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Después le declara algunas cosas que tenían que pasar, pero a mí me llama la atención lo que dice el verso 8. Por favor, ahí, hermanos, el verso 8.
Perdón, es el verso 9, vamos a leer el verso 8. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Mira lo que dice el verso 9. Terminó la conversación de Samuel, terminaron las instrucciones, lo que iba a pasar, y el verso 9, aconteció luego que al volver él la espalda, es decir, al terminar la conversación y darle la espalda, mira lo que sucede ahí. Él mudó, perdón, le mudó Dios, ¿qué? Corazón. Nuevamente, le mudó Dios Su corazón. y todas estas señales acontecieron en aquel. ¿Quién es el que muda el corazón? Dios. ¿Quién es el que transforma? Dios. ¿Quién es el que cambia? Dios. ¿Quién es el que da? ¿Quién es el que quita? Dios. Adiós. Entonces, ¿yo qué hago? Entonces, ¿mi colaboración cuál es? Entonces, ¿mi servicio de qué sirve? Entonces, todo lo que hago, ¿para qué vale? Si al final todo lo va a hacer Dios. Bueno, sigamos leyendo. Vamos a leer hasta el verso... Vamos a seguir leyendo del verso 10, así como vamos la continuidad. Dice, y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Mira lo que dice ahí, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron, que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Y alguno de allí respondió diciendo, ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio, también Saúl entre los profetas, y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Pero regresando al capítulo 9, versículo 21, cuando se encuentra con Samuel, Saúl le responde a Samuel y le dice, verso 21 del capítulo anterior, el capítulo 9, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel, y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosas semejantes? Hermanos, la vida de Saúl es ejemplar para nosotros y tendría que ser el testimonio de Saúl una enseñanza, hermanos, que deberíamos de considerar bastantemente. No vamos a leer toda la historia, vamos a leer algunos fragmentos más adelante en el capítulo 15. Pero lo trágico de aquí, hermanos, es que el hombre que fue mudado su corazón, lleno del Espíritu Santo, obrando justicia y obedeciendo al Señor, al final fue desechado por el mismo Dios. O sea, es decir, quien lo puso fue el mismo que lo quitó. Quien lo estableció fue el mismo que lo arrancó. ¿Pero por qué sucedió esto? Porque él fue sabio en su propia opinión. Hermano Iván, ¿y dónde dice eso? Si entendemos, hermanos, que alguien que es mudado el corazón conforme al corazón de Dios ya no puede actuar de esa forma. Si alguien que está lleno del Espíritu Santo, y es más, esta hasta profetizó, porque fue sabio en su propia opinión. Por eso leímos el verso 21 y 22 del capítulo 9. Porque dejó de considerar la condición de la que había salido. Dejó de entender que el que lo había sacado de donde él estaba, hasta ese día que él le daba las victorias cada vez que peleaba, merecía gloria. Dejó de entender eso. Hermanos, muchos de nosotros estamos expuestos, si no es que todos estamos expuestos a pasar por lo mismo. Hermano, cada día tú tienes que venir al Señor. Dios te ha usado, Dios te ha capacitado, Dios te sigue usando, Dios te ha dado habilidades, Dios te ha dado talentos. Y eso que Dios te ha confiado, porque así ha sido, Dios te lo ha confiado, tienes que tener la buena disposición para discernir qué es lo correcto
qué es lo incorrecto? ¿De qué forma estás usando todo lo que Dios te ha dado? El problema, hermanos, es cuando dejamos de considerar de dónde procedemos. Y entonces ahí es donde nos hacemos sabias en nuestra propia opinión. Dice el capítulo 15, verso 1, de ahí mismo del libro de Samuel. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. 300 años, hermanos, habían pasado de esto. Israel subiendo de Egipto, Amalec atacando por la retaguardia. En su debilidad, ¿qué estaba haciendo el pueblo? Estaba tomando agua. Ni tiempo les dio, hermanos, de agarrar, de defenderse. Pero Dios, que lo ve desde lo alto, Él estaba viendo y observando todo, hermanos. Por eso es que Él dice: mía es la venganza. No es tu venganza, no es por tu propia mano. Si tú te has sentido, lo veíamos en la mañana, ultrajado, te has sentido decepcionado, desesperado, traicionado, vituperado, ¿qué te preocupa? Dios lo está viendo todo y Él es justo. Él es sabio y Él va a dar justa retribución a todos los que han atentado contra tu vida. 300 años después, Dios como que de repente se acordó, ¿verdad?, de lo que había pasado con su pueblo, y ahora confía esta tarea a su rey, a su ungido, al que él había ungido, al que había sido ungido por parte de Dios, al que Dios había establecido para gobernar a su reino, a su pueblo. Y Dios le confía esta tarea y le dice: ve pues, verso 3, y a Amalec hiérelo y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata tanto a los hombres como a las mujeres, como a los niños, aun a los que están de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Todo, hermano. No tenía que quedar nada de lo que procedía de Amalec, nada. Nada tenía que quedar con vida. Todo tenía que ser destruido. Yo te pregunto, ¿Saúl tenía la capacidad para hacerlo? No. Claro que tenía la capacidad, porque no iba solo. ¿Tú tienes la capacidad para obedecer al Señor? Sí. O todavía te preguntas: Señor, pero es que no puedo. Cuando Él te ha demostrado que las cosas imposibles, Él las puede hacer posibles. Dios, claro que nos ha dado la capacidad. No sabemos, hermano, que el Espíritu que hemos recibido es un poder ¿de qué? ¿Es un espíritu de qué? Ya lo dije. De poder. O sea, claro que se pueden realizar las cosas. ¿Por qué? Porque tú encomiendas tu vida a Él y Él va a dar la victoria. Amén. Dice después, verso 14, entonces Saúl pues, convocando al pueblo, les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. ¿Cuántas personas eran? 210,000 personas en total. ¿Cuántos vamos a ver, hermano, a compartir? Dos partidos a la mitad. 2 partidos a la mitad. 210,000 personas. ¿Tú crees que Dios no les iba a dar la victoria? 10,000 dice ahí, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Miren lo que dice el verso 5. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, ¿qué hizo? Puso una emboscada en el valle, y dijo Saúl a los ceneos: tienen que irse de aquí, tienen que apartarse de aquí, salgan de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis ¿qué? Misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec, y entonces viene la destrucción.
viene la obediencia de parte de Saúl. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Havila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Pero miren lo que pasó después. Una obediencia a medias es desobediencia. Una obediencia con una actitud incorrecta es considerado como desobediencia. Una desobediencia tardía es considerado como desobediencia. A ver, como padres, ¿cómo nos sentimos cuando le decimos al niño, levanta tu cama, recoge la basura, y tú estás haciendo tus actividades y regresas y la basura está ahí después de una hora? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes bien? No. ¿Sí o no? No. ¿Cómo nos sentimos? ¿Por qué? Nada más no la recogió. Porque está saltando tu autoridad. Porque no te está respetando. Porque te toma en poco. Porque no te está considerando. Y bueno, en ese momento, ¿por qué no la... Ah, sí, ya la recoge, ya. Y ya la recoge. ¿Será que cuando ya la recogió te sentiste bien? Como que algo quedó ahí, ¿no? A pesar de que obedeció después de tiempo, fue considerado como una desobediencia. Bueno, Saúl dice el verso 9, perdón, sí, Saúl, el 8, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron. ¿Quién? Saúl y el pueblo. Saúl y el pueblo, Dios no. Saúl y el pueblo fueron los que perdonaron a Agar, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Yo te pregunto en esta noche algo, hermano. ¿Qué Dios te ha dicho que destruyas de tu vida, en lo cual Él ya te dio la autoridad y tú lo estás perdonando? ¿Qué enojo, qué ira, qué pasión, qué deseo, qué desorden? Yo sé que tú amas a Dios, yo sé que oras por las mañanas, yo sé que lees, sí, pero ¿qué Dios te está pidiendo que destruyas, que erradicas, y tú estás perdonando? Hermanos, Dios es un Dios que lo ve todo. Dios es un Dios que es justo. A Él no se le puede ocultar nada. Pablo le dice ahí a los de Gálatas, muchachos, hermanos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra. Exacto. Entonces, vemos que la condición de Saúl ya estaba en una condición incorrecta. Dios le había dicho, haz esto, pero él hizo lo que bien le pareció. ¿Qué pasó? Proverbios 3:7, se apoyó, fue sabio en su propia opinión. Creyó que estaba haciendo lo correcto. Y después, mira, vamos a leer lo que dice después. Y se apesumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Verso 12, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento. ¿Qué te da a entender eso? Un ídolo. Un ídolo. Un envanecimiento, una vanidad, una soberbia. Yo soy el ungido de Dios. Yo puedo hacer las cosas. Y ahora no solamente ya había eso en su corazón, ahora fue manifestado en levantarse un ídolo, un monumento. Y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, mire cómo le habla. Todavía tiene ese vocabulario cristiano, todavía tiene ese vocabulario bien educado, ¿no? Bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Qué vocabulario, ¿verdad? Qué creyente, qué cristiano, qué hijo de Dios.
Bendito seas tú de Jehová, que hice lo que Dios me dijo. 14. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas que es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, alguien más los trajo. ¿Quién sabe? Alguien, seguro sí son de Amalek, pero alguien más los trajo. Porque el pueblo perdonó lo mejor. Ya no dice lo que decía antes, ¿verdad? ¿Te acuerdas que en el verso que habíamos leído, el verso 8, dice: Saúl derrotó a los amalecitas y tomó vivo a Agag y perdonó todo, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Él ya no se cuenta entre ellos. Él dice: el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo más lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: claro, dilo. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. La pregunta de Samuel es: ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo, nuevamente justificándose, tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Aquí es donde viene la pronunciación tan conocida y tan clásica, hermanos. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado, para que no se rele. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuélvete conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra del Señor, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Mire cómo dice el verso 32. Después dijo Samuel: traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él. ¿Cómo? ¿Cómo estaba Agag? Entonces yo meditaba en esta palabra y decía: Señor, yo no entiendo cómo un esclavo puede estar alegre, cómo un prisionero puede estar. Y estaba meditando, y sencillamente hay una conclusión para este pensamiento, hermanos. El enemigo de Dios ahora era el invitado de Saúl. El enemigo de Dios vino a ser el invitado de Saúl. Hermanos, nuestra vida tiene que depender de Dios. No vivimos un evangelio por emociones. No vivimos un evangelio por pensamientos. Gloria a Dios, hermanos. Hay muchas expresiones, hermanos, que han llegado a nuestra vida, de grandes pensadores que de alguna u otra forma han estado y han sido partícipes del Evangelio de Cristo. Tenemos a un Charles Spurgeon que nos ha dirigido en muchas cuestiones, y sus pensamientos son muy profundos, pero nuestra vida no está cimentada en pensamientos. Dios. Qué bueno
nos ayudan, nos alientan, pero nuestra vida tiene que estar cimentada en Cristo. Y nuestro caminar en Dios tiene que ser dirigido por su Espíritu Santo. La personalidad de Cristo, la naturaleza de Cristo, hermanos, después de que ascendió al cielo, vino alguien para guiarnos y dirigirnos. Por eso Él le dijo a Pedro: tú, cuando eras joven, te ceñías por ti solo, pero ahora otro. Ya no eres tú, ahora va a ser otro el que lo va a hacer. En el capítulo 16 del Evangelio de Juan, sin buscarlo, Él dice: es necesario que yo me vaya. Yo sé que no quieren, hemos tenido una cofradía muy interesante, muy hermosa, pero es necesario que yo ya no esté. ¿Por qué es necesario? Porque tiene que venir el otro, para que éste los convenza de pecado, para que este sea el que los guíe, para que muchachos dejen de alegrarse cuando expulsan demonios, cuando sanan enfermos, porque es tiempo de descansar. Hermanos, la guía del Espíritu Santo es tan importante que a ti te puede librar de la condición en la que se encontró Saúl. ¿Te das cuenta? El enemigo de Dios ahora vino a ser el invitado especial de Saúl. Por eso te decía hace un momento, ¿qué cosas hay todavía en tu vida a las cuales tú las abres con la puerta del dicho: bienvenido, pásale? Y Dios ya te dio la orden de destruirlo. Cuando tú vas al segundo libro de Samuel, en el capítulo 1, mira lo que dice ahí. Segundo libro de Samuel, capítulo 1, verso 1. Más adelante de lo que pasó con Saúl, vemos que ahí terminó su ministerio, ahí se anuló el pacto que Dios había hecho con Saúl, terminó, concluido, anulado por la soberbia, por lo que Saúl permitió en su corazón. Ahí quedó, ahí terminó su ministerio. Y cada vez que salían a pelear, cada vez iban perdiendo. Y hubo un momento en el cual no soportaron y fueron muertos. Capítulo 31, verso 1 de Primera de Samuel, el último capítulo, dice: los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl, y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Y así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Pero cuando tú lees el capítulo 1 del segundo libro, mira lo que dice ahí. Aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclac. Al tercer día sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia, y le preguntó David: ¿de dónde vienes? Y respondió: me he escapado del campamento de Israel. David le pregunta: ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió: el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán su hijo murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas: ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán su hijo? El joven que le daba las buenas respondió: casualmente vine al monte de Gilboa, y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza, y venían tras él carros y gente de a caballo, y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó. Y yo dije: heme aquí. Y me preguntó: ¿quién eres tú? Y yo le respondí: soy amalecita. Él me volvió a decir: te ruego que me pongas sobre mí y me mates, porque me ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está a punto de mí.
Entonces él lo hizo, ¿no? Se puso sobre él y le maté porque sabía que no podía vivir después de su caída, y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo y las he traído acá, mi Señor. Mi pregunta es, hermanos, en esta noche, si Dios le ordenó que matase toda alma, toda vida a Saúl, y él no obedeció, y se supone que lo único que perdonó fue al rey Agag y a los animales, mi pregunta es, después del tiempo, ¿de dónde salió este amalecita? Hay cosas que la palabra de Dios, hermanos, a veces no son muy claras. Pero si acabamos de leer, hermanos, que todo lo de Amalek fue destruido excepto el rey. Excepto el rey y algunos animales que fueron los mejores. Después de este tiempo, ¿de dónde sale este amalecita que al final fue el que vino a matar a Saúl? Dice ahí que solamente fue perdonado el rey y tomaron del botín animales para ofrecerlos. O sea, no se perdonó a nadie más que al rey. Saúl quería ser reconocido. Tengo aquí al rey de Amalek. Hermanos, hay algo que yo en esa noche les quiero compartir. Hermanos, no sabemos realmente qué haya pasado. No sabemos. Escucha, hace rato te dije, el enemigo de Dios fue el invitado especial de Saúl. Yo no sé, hermanos, si Agag se metió con alguna concubina. Yo no sé, hermanos, qué pasó. No sabemos qué fue lo que pasó. Eso a lo mejor lo encuentras en la 3 de Samuel, si es que existe. Pero una cosa es bien entendida, hermano. Una cosa es bien entendida. Y es esto. Al final, lo que Dios le dio a Saúl, la autoridad para matar, al final, eso fue lo que vino a matar al ungido de Dios. Por eso te decía esa mención hace un momento. Dios hoy te está haciendo un llamado. Y Él te está dando la autoridad para que hoy acabes con eso que tienes que terminar. Hoy Dios te está hablando específicamente y te está dando a conocer qué es lo que tienes que matar en tu vida. Porque hermano, esto al final puede acabar con tu ministerio y con tu propia vida. Qué triste, ¿verdad?, la historia de Saúl. Pero es más triste, hermanos, que nosotros, teniendo que ser ya maestros, se nos vuelva a repetir las cosas que ya tenemos que hacer. Libro de Romanos, capítulo 12, verso 16. Libro de Romanos, capítulo 12, versículo 16. Termino con esto. Unánimes entre ustedes, entre vosotros, ¿no qué? No altivos, sino que asociándoos con los humildes, asociándonos. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Hermano, hermana, no consideres, no digas, no pienses, no, hermano, a mí no me va a pasar eso. Yo sé lo que tengo que hacer. No consideres, no digas, no, eso le pasó a otro, pero a mí yo sé lo que tengo que hacer, yo sé cómo lo tengo que hacer. Hermanos que estamos educando, no nos cerremos, hermanos. No digamos, bueno, así te funciona a ti, a mí me funciona de esta forma, tú hazlo así, yo lo hago así. No, hermano, no cometamos ese error. Acuérdate que este llamado, incluso el llamado a ser padres, no te lo dio el hombre. Es más, no lo recibiste cuando en tu esposa se concibió, cuando en ti, mujer, se concibió la simiente vino a concebir. No, ahí no recibiste el llamado de padre o de madre. Ya Dios ya te había llamado. Ya Dios ya te estaba preparando. Por eso a los que son solteros y a las que son solteras, esa es la exhortación, hermanos. Capacítense. Capacitémonos, hermanos. ¿Yo para qué si no tengo hijos? Bueno, ¿tú qué sabes que Dios te puede dar a una persona
que venga del mundo y que la tengas que acoger en tu vida. Que te encuentres a un joven en la calle que no es nada de ti, que lo tengas que incluir en tu núcleo familiar. ¿Tú qué sabes que Dios no te va a bendecir con eso? Y al final necesitas una instrucción de Dios, no de hombres, una instrucción de Dios. Es por eso que el llamado es para todos. El llamado es tanto para el pastor como para el que solamente acomoda la banca. El llamado es tanto para la madre como para el hijo. El llamado es para el varón y es para la mujer. Para todos los que servimos y de alguna de otra forma hemos compartido el Evangelio a alguna persona que no es creyente, para todos es el llamado en esta noche. Es un llamado a la obediencia, es un llamado a no ser sabios en nuestra propia opinión. Que si te están dando un consejo, hermano, no lo leas así, léelo de esta forma, no lo hagas así, puedes intentarlo de esta forma. No seas sabio en tu propia opinión y digas, pues así lo hago. Así me enseñé y así lo voy a hacer. No, hermanos, dice ahí, en humildad con los humildes. Tienes que aprender a ser humilde. Tienes que aprender a recibir la exhortación. Tienes que aprender a recibir el consejo, porque al final el consejo es para ti. Al final la ayuda es para ti. Es para tu propio beneficio. Hermanos, la tarea es ardua. El camino, hermanos, que tenemos que recorrer es un camino de firmeza. Tenemos que estar firmes. Firmes, constantes en la obra del Señor. Lo escuchábamos en la mañana, nuestro hermano Pedro nos compartía allí en 1 Corintios 15, 57 y 58. Tenemos que estar firmes, hermanos. Firmes, constantes, en constancia. Entonces, hermanos, el llamado en esta noche es para eso, para la obediencia. Seamos obedientes a la palabra de Dios. Seamos obedientes a la instrucción del Padre a nuestras vidas. Pongámonos sobre nuestros pies en esta noche, hermanos. Y vuelvo a repetir, el testimonio de Saúl es el ejemplo claro para nuestra vida. De no tener como invitado especial a lo que Dios considera su enemigo. A lo que Dios considera su enemigo. ¿Sabías que la ignorancia es enemigo de Dios? Amén. Porque dice ahí que fueron consumidos, ¿por qué? Porque desecharon ¿qué? El conocimiento. El conocimiento. Hermanos, la enfatización a que estemos aprendiendo, leíamos ahí en Hebreos, hermanos, ya no tendríamos que tener necesidad de leche, sino de qué, sino de alimento sólido, hermanos. ¿Qué es el alimento sólido? Es el conocimiento, es la revelación, es el alumbramiento ante la situación que estamos pasando. Ahora entiendo, no sabía, pero ahora estoy entendiendo por qué está pasando esto. Y esto me está ayudando a que no se vuelva a repetir en mi vida. Dios. Dios es bueno. Y en esa benevolencia de Dios, Él quiere darte lo mejor. Pero a veces tú mismo detienes eso. Él no quiere que cometas los errores de nuestros antepasados. 1 Corintios capítulo 10 nos habla de las cosas que el pueblo cometió y dice, y esto es para testimonio a nosotros. No a nuestros hijos, a nosotros. Dios. Que no murmuremos. No dice ahí que no lo entendemos, que no idolatremos, que no forniquemos. Hay muchas formas de murmurar, hay muchas formas de fornicar, hay muchas formas de idolatrar. Y todo eso es ejemplo para nosotros. Hoy
Hoy es un buen tiempo. Solamente me he percatado de algo, hermanos. Las palabras que Dios ha estado dando en estos días pasados, domingos, entre semana, martes, miércoles, jueves, por la mañana y por la tarde, son palabras que nos están ayudando a ser mejores. Son palabras que nos van a ayudar a ser mejores. Son palabras que nos están capacitando para no cometer los mismos errores del ayer. Son palabras que nos están llevando al arrepentimiento. Son palabras que son duras al masticarlas, pero al final, después de 2 años, después de los meses, no vamos a tener problemas anémicos espirituales. No vamos a sentirnos débiles por cualquier situación. Vamos a estar fortalecidos. Vamos a poder distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo. Va a haber un establecimiento tan grande que el mismo Dios, según 1 de Pedro capítulo 5 verso 10, Él mismo nos va a establecer, Él mismo nos va a afirmar, Él mismo va a quitar las impurezas, nos va a perfeccionar. Después de haber padecido, esta carne padece, esta mentalidad carnal padece, y tiene que ser así. Tenemos que ser afligidos, tenemos que ser contraídos. Lo decíamos hace un momento, tenemos que ser limitados, estrechados. No te sientas sofocado si constantemente se te está repitiendo lo mismo. No te sientas sofocado. Ay, ya me harté de lo mismo. Voy a poner mejor a Cash Luna, él habla mejor. No te sientas así. Entiende que Dios te está limitando. Él no quiere que te salgas, que alimentes tus pasiones. Él quiere perfeccionar y terminar la obra que un día empezó en ti. Señor, en esta noche queremos oír. Queremos abrir nuestro oído, como lo hemos entendido, para meditar, Señor, en esta palabra. Y reconocer que hay cosas de las cuales tú ya nos has dado la autoridad para terminar con ellas, porque si las dejamos, si las perdonamos y las seguimos reservando en nuestra casa, que es nuestro corazón, va a haber un tiempo en el cual esto mismo va a venir a matarnos. Va a venir a acabar primero con lo que tú nos has confiado, que ha sido el ministerio. Porque el ministerio no solamente es de predicador, de músico. También nos has dado un ministerio como padres. Nos has dado un ministerio como esposos, como sacerdotes de nuestro hogar. Les has dado a mis hermanas un ministerio como ayudas idóneas. Es por eso que en esta noche, Señor, volvemos a pedirle su asistencia para que nos siga ayudando, Señor, en las cosas que tenemos que hacer. Señor, gracias por llamarnos a ser obedientes. Gracias por recordarnos las palabras, Señor, que debiendo ser ya maestros, a veces todavía estamos actuando como niños. Nos molestamos, nos airamos, nos confundimos, somos arrogantes, somos muy meticulosos, Señor. Pero estamos perdiendo algo. Tú siempre has pedido una obediencia alegre. Gracias, Señor, porque quizá en algún momento nos hemos sentido que obedecemos, pero ya es una carga el obedecernos. Porque al ver las actitudes de nosotros, por eso nos decía, Señor, unánimes,
asociados con los humildes, no siendo sabios en nuestra propia opinión. Líbranos, líbranos de la condición de Saúl. No has dejado a ningún hombre como testimonio, Señor, para perfección, solamente a nuestro Señor Jesucristo. Es por eso, Señor, que usted siempre nos ha invitado a parecernos más a Él. Qué bueno, David fue conforme al corazón de Dios. Gloria al Señor por la vida de Daniel, que propuso en su corazón no contaminarse con la porción del rey. Aleluya por esos testimonios. Pero sabemos que nuestro mayor ejemplo siempre ha sido nuestro Señor Jesús. Amén. Señor, líbranos, líbranos, líbranos de la apostasía. Líbranos de desprendernos de Cristo. Por favor, Señor. Por favor, Señor Jesús. Hallarte y no llegar a ser aquello para lo cual me llamaste con mandamiento muy santo. Temo fallarte y no llegar a ser aquello para lo cual me llamaste con mandamiento muy santo. Quiero correr la carrera de la fe, quiero andar por tu camino, quiero olvidarme del pasado para ver si logro alcanzar aquello a que fui llamado también por Cristo. Quiero correr la carrera de la fe. Díselo a Él. Quiero andar por tu camino. Ahí en tu camino quiero estar, Señor. No desviarme de ahí. Quiero olvidarme del pasado para ver Sí, Señor. si logro alcanzar aquello a que fui llamado también por Cristo. Dejo fallarte y no llegar a ser aquello para lo cual me llamaste con mandamiento muy santo. Dejo fallarte y no llegar a ser aquello para lo cual me llamaste con mandamiento muy santo. Quiero correr Que sea una necesidad, de Dios, la fe. que necesites estar en Él. Quiero andar por tu camino. Quiero olvidarme del pasado para ver si logro alcanzar aquello a que fui llamado también por Cristo.
olvidarme del pasado para mí. Si todo alcanza aquello al que fui, llamado también por hijo. Sí, Señor. Queremos, Señor, pensar en ese camino. Queremos desviarnos de eso. Y de ahí, Señor, por eso le pedimos de su asistencia, para que su Espíritu Santo sea el que nos siga dirigiendo, Señor, dirigiendo, Padre Santo. No conformarnos con lo que somos, Señor, sino anhelando lo que usted quiere que seamos, Señor. Esos padres que quiere que seamos, esos hijos que quiere que seamos, esos esposos que usted quiere que seamos, esas mujeres que usted quiere que sean, Señor. Que de esta forma, Señor, podamos realmente manifestarle al mundo, Señor, lo que usted ha hecho en nuestra vida, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, se lo pedimos en esta noche, Señor. Y agradecemos, Señor, y damos gracias, Dios. Porque de la misma forma, Señor, que nos has bendecido espiritualmente y a nuestra alma y a nuestro espíritu has alimentado, Señor, de igual forma entendemos que mientras estemos en este cuerpo, Señor, vas a poner los medios, vas a poner el trabajo, la economía, Señor, para que de esta misma forma entendamos, Señor, que es una ley establecida, Señor, para no ser ambiciosos, ávaros, Señor, sino antes bien aprender a desprendernos, Señor. Y tú has puesto, Señor, un estatuto, Señor, que no es un estatuto de hombres, sino es un estatuto divino, Señor, que ha sido la ofrenda, Señor, para entender, Señor, y nos has dejado de ejemplo a una mujer que no teniendo nada, dio todo lo que tenía. Que una mujer, Señor, juntamente con su hijo, esperando terminar con lo último que les quedaba, Señor, la palabra fue darle, da todo lo que tienes, da lo que tienes a otro. Y al final vemos, Señor, el beneficio, Señor. Porque nunca tú te vas a quedar con nada, Señor. Siempre has estado pensando en nosotros, pero a través de esas leyes, a través de esos lineamientos, nos has enseñado principios, Señor, de tal forma que no alimentemos nuestras pasiones.